Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Era miércoles 13 de marzo 1996 y mientras nos preparábamos para pasar por la inspección en el aeropuerto de Tel Aviv, en Israel, sucedió algo inesperado, algo que nosotros no pensábamos experimentar. De repente se le pide a toda la gente que está en el aeropuerto, cientos y cientos de personas, que salgan lo más ligero del aeropuerto. No se explicó la razón. Todos salimos lo más ligero del aeropuerto. Esperábamos tal vez la detonación de una bomba o tal vez fuego dentro del aeropuerto o tal vez un tiroteo dentro del aeropuerto. Regresamos a la zona de inspección aún sin saber lo que había sucedido. Al otro día, el guía, que por cierto se llamaba Israel también, nos explicó lo que había sucedido la noche antes. Sucedió que junto con nuestro avión que venía de Atenas hacia Tel Aviv, venía también el avión del presidente Clinton. Por lo tanto, había que paralizarlo todo para darle entrada al presidente de nuestra nación. Todo estaba debidamente preparado y calculado. Nosotros sufrimos las consecuencias que afortunadamente no fueron mayores. Qué distinta esta entrada de Clinton a Tel Aviv y la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. No se tomaron medidas de seguridad, no había espías velando para proteger a Jesucristo. Aquellos que estaban en el poder civil no salieron a recibir a Jesucristo. El sumo sacerdote, que era el líder religioso, no salió a recibir a Jesucristo. Por lo tanto, entró como cualquier otra persona en Jerusalén. La única preparación que se hizo es la que dicen los evangelios. Un asno o un pollino, como quieran llamarlo, que ya de antemano se había avisado al dueño que el Señor lo iba a usar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué le iban a poner atención a un individuo que viene montado en un asno? Esto no impresiona a nadie, que Jesús viniese montado en un asno. ¿Por qué hacer un alto en la celebración de la Pascua, el acontecimiento más grande en la historia de Israel, para darle méritos a este rabí? Rabí porque lo llaman rabí, no porque era legalmente un rabí. No tenía ninguna certificación de parte del Sanedrín ni del sumo sacerdote para ser rabí. No tenía los diplomas y los papeles que tiene mi querido amigo Santiago, ni los que tiene nuestra pastora, ni los que tengo yo ahora mismo, que no sé por dónde andan, pero sí sé que están en la casa. No había nada para identificar a este hombre como autorizado a predicar sobre el reino de Dios y su justicia. Pero sí sabemos que había un gentío inmenso. Dentro de aquel gentío, algunos curiosos se pegaron a ver quién iba montado sobre aquel asno
tiraron ramas en el campo. Sin embargo, el gentío era más grande de lo que nosotros pensamos que era. William Barclay, el comentarista bíblico, haciendo un comentario de este incidente en Lucas, nos dice algo que nos da una idea más clara. Dice él que Cestus, el gobernador de la Palestina 30 años después de Jesucristo, cuando vio que Nerón no tenía ninguna atención hacia los judíos, decidió algo curioso. Cestus dice, voy a probarle a Nerón que sí, esto es importante, que tiene que velar por esta gente. Esto hizo Cestus, hizo un censo. Los romanos eran locos con los censos. Hizo un censo para convencer a Cestus. Y entonces en ese censo descubrió, ahora me enseña ahora, que la fiesta de la Pascua, que duraba muchos días, se sacrificaban 256.500 ovejas para aquella celebración. 256.500 ovejas. Y ellos empezaron a jugar con los números. Dicen, bueno, si decían que la Pascua tenía que ser celebrada por no menos de 10 personas en grupos, empezaron a calcular esta cantidad, 10 personas en cada grupo. Llegaron a la conclusión de que en Jerusalén había en la Pascua 2.700.000 personas. Eso es un gentío inmenso. Ante este gentío, ¿quién va a poner atención a un rabí montado en un asno? No obstante, siempre hubo aquellos curiosos que dijeron, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, Rey de Israel. Claro que los evangelios copiaron este versículo del Salmo 118, versículo 25. Pero Juan es el único que añade el Dios, o sea, el Rey de Israel. En esta narrativa hay muchas cosas interesantes. Juan encuentra apoyo en Zacarías y declara a Jesús Rey de Israel. Y entonces el pueblo recibe al Señor como un rey, consciente o inconscientemente. Lo llaman rey, tiran mantos. Hicieron lo mismo que cuando Israel coronó a Jehú, según Segunda de Reyes. Dice así, entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron trompeta y dijeron, Jehú es rey. Hosana era un grito de ayuda pidiendo liberación. El Señor nos salva, sálvanos, Dios. Este era el gemido de un pueblo oprimido, deseoso de libertad, deseoso de un Salvador a la usanza de David, el famoso rey. El pueblo pedía un rey que los pudiese librar de la opresión romana, y por lo tanto declaran al Señor en ese momento rey. Pero no nos olvidemos de las palabras que dice Juan, a lo suyo vino y lo suyo no le conocieron. El mundo está lleno de reyes buenos y reyes malos, pero todos han demostrado autoridad máxima para con sus súbditos, autoridad máxima en todo el sentido de la palabra. Por ejemplo, el emperador Carlomagno dejó unas instrucciones específicas antes de morirse en cuanto a lo que él quería que hicieran con su cadáver. Dice él, o dijo él, me entierran sentado en un trono con cetro en mano
corona en mi cabeza, vestido con una túnica real y un libro abierto en mi falda. 200 años después que murió Carlomagno en el año 814, 200 años después, el emperador Otelo le entró una curiosidad. Dice, yo quiero averiguar si en verdad la gente cumplió con el mandato de Carlomagno. Y entonces ordenó la exhumación del cadáver del emperador. Y así se hizo. Todo se hizo de acuerdo a como Carlomagno lo había pedido. El libro abierto en la falda leía así: ¿de qué vale al hombre si ganara todos los reinos del mundo y perdiere su alma? Mateo 16, 26. Hay otro rey que no tiene que ver nada con la política directamente, pero que vivió entre nosotros y todavía vive. El reportero Gary Smith visitó una vez a quien en sus días fue rey a su manera, aunque otro tipo de rey. Su nombre es Muhammad Ali. Smith visitó a Ali y este orgullosamente lo llevó a un granero donde él tiene una especie de museo. Allí le enseñó coronas, trofeos, recortes de periódicos, fotografías, etcétera, etcétera. Las fotos demostraban la juventud, la fuerza, el vigor, el poder, músculos capaces de tumbar a cualquier boxeador del mundo en aquel entonces. Pero al salir del granero, Ali murmuró algo que el reportero no entendió bien. Pregunta, ¿qué dices? Y él dijo así: yo tenía al mundo en mis manos. Yo fui proclamado rey de los atletas. Miren ahora lo que soy. Ali sufre de Parkinson's de una forma bien severa y delicada. Debe ser presentado a estos dos reyes que tuvieron su poder y su fuerza, pero que no pueden competir de ninguna manera con el Rey Jesús de Nazaret. Cristo no es simplemente un rabí que va de pueblo en pueblo predicando. Cristo es más que eso. Es el eterno y verdadero Rey en todos los aspectos de la vida. Porque Él es Rey de la creación, dice Pablo. Pablo escribió a los Colosenses de esta manera: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, todo fue creado mediante Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Decir que Cristo es el primogénito no quiere decir que fue el primero, como se usa la palabra en el Antiguo Testamento. Es decir, que es el Señor de todas las cosas visibles e invisibles. Por tanto, es Rey de la creación. Entonces, si es Rey de la creación, es Rey nuestro también, lógicamente. Y Él exige nuestra lealtad absoluta. No dudo que los discípulos, al igual que nosotros en este día, nos gusta oír las frases dulces, que son melodía al oído, que no son muy comprometedoras, pero que nos gusta oír al Señor cuando dice: mi carga es liviana. Decimos: bravo, Señor. Mi yugo es fácil. Venid en pos de mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Bravo, Señor. Nos gusta oír eso. Pero
cuando el Señor cambia el tono y como hacen los que tocan guitarra, cambian el tono de momento, entra inquietud y preocupación en nosotros. Cuando el Señor dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, las cosas se ponen bien difíciles. El que no dejare padre o madre por mi causa, no es digno de mí. Ve y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Uy, Señor, estás pidiendo mucho. Eso no nos gusta. Estos son pronunciamientos de Cristo que indican que hay que entregar totalmente nuestros corazones a Él. No hay lugar para divisiones en nuestras vidas. Juan el teólogo, conociendo la inseguridad, la ambigüedad de algunas personas cristianas en la iglesia de la Odisea, escribió así: yo conozco tus obras, ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Sí, hermanos y hermanas, el Rey Cristo quiere hombres y mujeres fieles, dispuestos a confesarle en el mundo, dispuestos a actuar, a vivir vidas dignas de la vocación para la cual hemos sido llamados. La vocación más grande del mundo es ser cristiano o cristiana. El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante del Padre. Por lo tanto, debemos obediencia a ese rey. El discípulo del Señor tiene que ser obediente a su palabra. Su palabra nos dice que nació como hombre, murió en la cruz, resucitó al tercer día. No es asunto de oír lo que dice la palabra simplemente, es asunto de obedecer al Cristo que se manifiesta en esa palabra. Porque la palabra sin Cristo es palabra muerta. Con Cristo es palabra vida, de vida eterna. No solamente que seamos oidores de la palabra, sino también hacedores de la misma. Y el mundo tiene algunos conceptos en cuanto a la persona de Cristo. Por ahí dicen algunos, Cristo fue simplemente un mártir, víctima de religiosos y políticos de su época. Si así es, entonces debemos sentir compasión y pena por Cristo. Fue un gran maestro, dicen otros, el mejor maestro del mundo, carismático, tenía la virtud de congregar gentes. Bueno, pero si Cristo fue eso, entonces estamos a media. Si esto es todo, entonces podemos estudiar los evangelios como cualquier otro libro del mundo. Como estudiamos el Quijote, estudiamos a William James, Shakespeare, Platón, Aristóteles, cualquiera de esos personajes en el mundo. Si Cristo fue simplemente el mejor hombre compasivo, amoroso que ha dado el mundo, entonces debemos admirar su bondad y amor para con la humanidad. Si esto es todo lo que pensamos de Cristo, no estamos obligados a seguirle ni a adorarle, porque cualquier hombre puede hacer esas cosas. Ahora bien, ábranos oír, a ver qué bien. Todo esto se puede considerar como datos históricos. Cristo no fue el único en morir en la cruz. Antes de Cristo murieron cientos y cientos. Es más, leí que hubo una revuelta cerca de Jerusalén, un pueblito de esos pequeños, y el gobernador mandó
a crucificar a más de 2.000 personas. Y después las alineó el camino así, para que la gente las viera en la crucifixión. Así que hubo mucha gente más que fueron crucificados. Pero, este es el pero grande, pero, si Cristo es la encarnación de Dios en el mundo, quien murió en la cruz por mis pecados y por tus pecados, entonces tenemos un cuadro completamente diferente. Decir que Cristo murió por mí es más que una afirmación histórica, una afirmación teológica que va mucho más allá de la historia. Para recibir a Cristo en nuestros corazones no hay que tener preparativos grandes como pasó con Clinton allá en Tel Aviv. Todo lo que tenemos que hacer es dejar que nuestros corazones sirvan de pesebre, que habite en ellos, que habite permanentemente en nuestras vidas. Cristo es Rey, Señor, es mi Rey, es nuestro Rey. Por lo tanto, tenemos que hacer lo que dice el apóstol San Pablo, y que lo leyeron ahora mismo ustedes. Yo no hablé con la pastora primero, fue coincidencia, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Hosana. Amén.